Bienvenido al economista Freddy Ceballos. ¿Cuál sería su evaluación inicial de la situación económica en estos 6 meses de administración del presidente Noboa? Buen día. Bueno, igualmente le agradezco mucho por el tiempo. Buenos días a usted y a su distinguida audiencia. Sí, yo en mucho voy de la mano de este buen análisis que tiene el economista Albornoz respecto a las decisiones que ha tomado el gobierno en relación a poder reactivar la economía. Sin embargo, también debemos analizar en cifras cuáles están siendo los efectos luego de haber transcurrido este primer mes de efecto, principalmente en el incremento del impuesto al valor agregado y el impuesto a la salida de divisas. Dentro de este esquema debemos anotar que, para hablar puntualmente del IVA, que el incremento proyectado, la recaudación adicional presupuestada por parte del gobierno es de 1.306 millones o fue de 1.306 millones. Y como podemos ver en la práctica, únicamente en este mes, que esperemos que no se mantenga o se continúe durante los 12 meses siguientes, independientemente que sea un año o no tributario, apenas hemos recuperado 58 millones de dólares adicionales a lo que se puede comparar en relación a abril del año anterior. Si multiplicamos estos 60 millones, que yo insisto, esperemos que la economía no se comporte de la misma manera, apenas llegaríamos a recuperar 720 millones en este rubro de impuesto a valor agregado en relación a los 1.306 millones. Y un impuesto que no necesariamente se lo charla todos los días porque no lo sentimos en cada una de las transacciones es el impuesto a la salida de divisas, el cual no se incrementó en porcentaje al 5%, sin embargo la recaudación de este mes se ha visto disminuida. Y esto para mí, desde un análisis técnico y económico, es un tema supremamente complicado para lo que estamos viviendo. ¿Y a qué me refiero con esto? El impuesto a la salida de divisas está muy orientado o grava sustancialmente a transacciones que realizamos con el exterior, como son pago de deuda, uno. Otro, que es importantísimo, es la compra que hace la empresa privada productiva de materias primas y bienes al exterior, lo cual demuestra que el momento que se contrae o no se realice esta compra, las acciones o decisiones de producción que está tomando la empresa privada demuestran que han sido disminuidas, lo cual no ayuda al movimiento y a la producción económica. Esto, desde toda perspectiva, principalmente de un movimiento económico, es un punto negativo para la economía del Ecuador. Este incremento no ha ayudado solo a que no salgan divisas, sino que no salgan para que sean productivas. Eso para nosotros, nuevamente, insisto, es un tema que demuestra que existe o confirma una recesión económica en el Ecuador. Solo para terminar, si me permite, un tema adicional que ayudaba a evitar la salida de divisas era que muchos ecuatorianos, por un tema de confianza, optaban por invertir sus excedentes en el exterior. Sí, bajo este concepto actual tampoco se ha dado, porque la tasa local no compensa, que la tasa local que pagan las instituciones financieras no compensa este 5% de salida de divisas. ¿A qué me voy con esto? A que los excedentes, que si alguno de los empresarios los tiene en el Ecuador, los ha decidido mantener aquí. Entonces, esta reducción obedece sustancialmente a la falta de compra de insumos y de materia prima en el exterior. Un tema bastante complicado para la economía actual y de lo que está viniendo. Economista Freddy Ceballos, de acuerdo a estas proyecciones, si se mantuviera este primer mes en el cobro del IVA y el impuesto a la salida de divisas, ¿no se cumpliría la meta inicial establecida por el gobierno cuando envió el proyecto y se aprobó en la Asamblea Nacional? No se cumpliría. Como hacemos una multiplicación rápida, 60 millones de incremento por 12 son apenas 720 millones. De los 1.306 millones estaríamos hablando de cerca de un 52-55%, si es que esto se mantiene. Teniendo en cuenta que se empezó desde abril, o sea, eso incluso reduciría más la meta de este año 2024.
Sí, hablando de la meta del 2024, habría que multiplicar esto apenas por los 8 meses que vienen. Yo hacía esta comparación siendo un poco más favorable, hablando de los 12 meses, tomando en cuenta hasta marzo del siguiente año. Pero sí, lo que usted dice es muy acertado. Si hablamos de la meta fiscal anual, habría que restar 4 meses adicionales. 60 millones por 8 son 500 millones de dólares adicionales, que no sería ni siquiera el 50% de los 1.306 millones originales. Economista Vicente Albornoz, este tema de la implementación del aumento del IVA desde el 1 de abril y el impuesto a la salida de divisas, ¿cómo ve usted? ¿Le oxigena la caja fiscal? ¿No se va a cumplir la meta con el primer resultado del primer mes? Creo que la medición no es la correcta. A ver, veamos cuál es el proceso de pago, recaudación de impuestos y cómo se convierten en ingresos del gobierno. A ver, en el mes, me invento, usted en el mes de marzo vende un servicio y lo vende en $100 y le cobraron $12, más bien, le pagaron $12 adicionales por IVA. Usted vende eso en $112. Eso lo vendió usted en marzo y el agente de retención se quedó con $12. Y esos $12 los declara y los paga en abril. Abril recauda la plata que refleja el movimiento económico y las normas de marzo. El movimiento de abril y las normas de abril es dinero que los agentes de retención retendrán, perdón la redundancia, pero el movimiento de abril y las normas de abril se retendrá en el mes de abril y se pagará en mayo, y veremos recién en junio las estadísticas. O sea, más bien me parece que la conclusión mía es exactamente la opuesta. Lo recaudado en abril refleja el movimiento de marzo. Lo recaudado en abril de este año son $50 millones más que lo recaudado en abril del año pasado. Por lo tanto, hay y es, insisto, con las mismas reglas, porque lo recaudado en lo recaudado en abril bajo las normas de marzo es con IVA de 12%. Por lo tanto, con 12% de IVA se recaudaron $50 millones más. Nosotros los consumidores sentimos el aumento del IVA desde el 1 de abril. Los agentes de retención lo retienen desde el 1 hasta el 30 de abril, pero declaran y pagan en el mes de mayo, y lo veremos cuando en junio se publiquen los datos. Entonces, mi lectura es totalmente la opuesta. Hay un aumento de la recaudación de IVA entre abril 2023 y abril 2024 que refleja un aumento del movimiento económico entre marzo 2023 y marzo 2024. Yo no veo ahí esa recesión e insisto, el aumento de recaudación del IVA con las normas de abril que se retienen en abril pero se pagan en mayo, lo vamos a ver en junio. No hay que ver los datos de recaudación de abril, sino los datos de recaudación de mayo que el SRI publica en junio. Yo creo que ahí vamos a ver un aumento muy significativo, porque la economía, como se ve en los datos que acaban de señalarse, la economía sí está aportando más IVA entre marzo y marzo. Por lo tanto, entre abril y abril ya vamos a ver que va a aportar más. Espero haberme explicado en el sentido de cuál es el calendario en el cual uno ve los resultados de la recaudación. A ver, economista Vicente Albornoz, usted como muy buen explicador, para el ciudadano común que declara, por ejemplo, que tiene RUC, que declara el IVA mensual, el IVA mensual de abril declaró lo de marzo y en mayo declara lo de abril. Esto en Correcto. El dato general del país deberá reflejarse al cierre del mes de mayo, lo de abril, y conocerse los primeros días de junio los resultados de ese mes. Sí, Miguel, solo es cuestión de ver esto. El mes donde más IVA se recauda es en enero. Y todos sabemos que enero es un mes de muy bajo movimiento económico. ¿Por qué? Porque enero refleja la recaudación de IVA de diciembre, que es un mes de enorme movimiento. ¿Ya? Entonces, entendamos que siempre está un mes retrasado la recaudación, y la recaudación de enero siempre la vemos en febrero, los primeros días de febrero, cuando el SRI publica los datos de recaudación del mes anterior. Entonces, los datos de lo recaudado en abril
vamos a verlos en junio, porque se está recaudando ahorita. Es decir, si yo fuera agente de retención, yo creo que tuviera que pagar, hacer mi declaración de IVA, si la hiciera cada mes, la tuviera que hacer mañana, pero declarar a lo de abril, pues. Entonces, claro, ahí recién se vería reflejado el aumento del IVA de 12 a 15%. Entonces, yo creo que este dato del aumento de la recaudación de IVA entre abril y abril es una buena noticia, de un aumento moderado, son 50 millones, es un aumento moderado de recaudación del IVA entre abril y abril, es una buena noticia porque ese dinero se recaudó con un IVA del 12%. En junio veremos cuánto se recaudó en mayo con el IVA de 15% vigente desde el 1 de abril. Digamos que hay un mes de diferencia entre que el consumidor siente que le cobran más IVA, nosotros lo sentimos desde el 1 de abril, y el gobierno recibe la plata, porque el gobierno la recibe en la práctica desde el 1 de mayo. Economista Freddy Ceballos, habrá que esperar entonces el cierre del mes de mayo para conocer el cobro del IVA del mes de abril y reflejarse esos datos. Yo lo que quiero es insistir en el hecho de que los datos que estamos analizando ahora son los datos obtenidos del Servicio de Rentas Internas, no de la fecha de pago, sino de la fecha de generación del impuesto a valor agregado. Concuerdo con Vicente en la temporalidad de la declaración. Claro, ejemplos buenos, lo de diciembre en enero y en febrero, de acuerdo al 9º dígito del RUC. Los datos que hemos obtenido ahora es lo que el SRI dice que ha recaudado del mes de abril, no en el mes de abril. Y nuevamente insisto, concuerdo, que lo de abril se declara en mayo de acuerdo al número del RUC. Sí, sin embargo, yo quisiera comentar algunos temas adicionales. Quizás faltó explicar lo recaudado en abril que corresponde a marzo, digamos, y en mayo lo que corresponde a abril. Por eso me permito insistir bajo beneficio de inventario, revisando nuevamente la página del Servicio de Rentas, que es el dato que yo tengo. De acuerdo al Servicio de Rentas Internas, el IVA de abril, recaudado en mayo, porque ya fue recaudado en su mayor parte y está registrado en las páginas del Servicio de Rentas Internas, en abril del año 2023 fueron $700 millones. Y en abril del 2024 fueron $754 millones. Quiere decir que hay $50 millones adicionales que ya entraron al Servicio de Rentas Internas. Eso quiere decir lo que le comentaba hace un momento, más o menos $60 millones adicionales para redondear, que a los 12 meses sería 720. Pero aparte de eso, como le quería comentar, es el IVA ya viene por un tema de consumo, ya vamos a ver cuál es el esquema de esto, vienen de caída. Si hacemos comparación enero, febrero y marzo del año anterior, podemos ver que en enero ya tenía una disminución en comparación al año anterior de menos del 5%, en febrero menos del 7%, y en marzo lo vendido y recaudado en el mes de abril, pero de marzo llegó al 1%. ¿Y por qué fue lo de marzo? Porque la gente, a eso me refiero, que ya está registrada la compra, la transaccionalidad de marzo en estos datos, porque en el mes de marzo muchas personas, anticipándose a este posible incremento del impuesto al valor agregado, recurrieron a locales a comprar televisiones y todo lo demás. Por eso disminuyó la brecha que venía habiendo en comparación al 1%. Pero también pensemos en algo más allá de todos estos datos. Nadie puede negar pues que el consumo se ha visto y se ve muy disminuido a partir de todo lo que ha sucedido, el tema de la inseguridad, el toque de queda, el incremento propiamente del IVA y últimamente el tema de los apagones. Sí, y obviamente el tema del incremento o disminución a la variabilidad del impuesto al valor agregado se basa en el consumo. Y no podemos pensar que porque subió el IVA va a haber más consumo. Normalmente es lo contrario. Y obviamente Vicente, que es un economista de muchísima experiencia, sabe que el comportamiento de consumo inicial cuando existe un incremento de impuestos es esperar y esperando, valga la redundancia, que volvamos nuevamente a la línea normal de consumo. Pero no, nosotros no compartimos necesariamente ese concepto. Sí esperamos que esa normalidad de consumo se dé a partir del mes de mayo y en adelante, sin querer esperar a decir que en diciembre va a haber el gran consumo. La idea de esta es que durante todos los meses siguientes, alguien que dejó de comprar, por ejemplo, una computadora, o dejó de comprar un auto, dejó de comprar algo, va a entrar nuevamente en la normalidad, e independientemente de que el impuesto a valor agregado esté en el 15, va a tener o va a verse obligado nuevamente a comprar ese bien o a contratar ese servicio. Economista Vicente Albornoz, en general, si proyectamos este incremento del IVA,
de alguna manera le va a oxigenar para reducir lo que usted decía al comienzo, reducir al menos los atrasos que tiene la caja fiscal. Sí, pero solo en parte, solo en parte. A ver, lo que realmente sirve este aumento del IVA es para darle una señal al resto del mundo de que el Ecuador tiene conciencia de que hay un problema fiscal grave y de que estamos peleando contra ese problema fiscal. ¿Qué pasó antes de esto? Bueno, a mediados del año pasado, bajamos el impuesto a la renta. A fines del año pasado, votamos a favor de cerrar el campo petrolero más grande del país. Bueno, yo no voté a favor de eso, pero la abrumadora mayoría de ecuatorianos sí votó a favor de cerrar el campo petrolero más grande del país. Y la Corte Constitucional a fines del 2022 ordenó que se pague más a los profesores. O sea, diferentes decisiones de la Corte Constitucional, del presidente de la República que decidió mandar la propuesta de bajar los impuestos, o de los votantes que decidieron que no había que producir petróleo en el Yasuní, hicieron que o suban los gastos del gobierno o caigan sus ingresos. Y cada vez el mundo decía, bueno, este país quiere suicidarse, ¿no? Cada vez baja, tiene un déficit gigantesco, tiene unos atrasos gigantescos, baja sus ingresos del gobierno y sube sus gastos. Ellos quieren suicidarse. Y el cambio en la dirección, a decir, ok, voy a hacer algo tremendamente impopular, tremendamente antipático, que a nadie le gusta, que es subir impuestos, que es contractivo, pero es necesario, es como esa medicina detestable, horrible, pero que cura. Y entonces el gobierno decidió subir impuestos y logró obtener un apoyo hábilmente movido en lo político, pero logró obtener apoyo político para eso. Y el mundo nos regresó a ver y dijo, a ver, este país ya parece que no quiere suicidarse, ya no está yendo en el camino de buscar empeorar su situación día a día. Entonces eso nos abrió la puerta para obtener créditos del único sitio del que llegan los créditos cuando la cosa está inmanejable, que es del Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID y la CAF. Y eso es lo que pasó. Y se abrieron los créditos y ya nos llegó un crédito de $800 millones que le dio oxígeno al gobierno. Mire, el gobierno básicamente tenía dos opciones: o hacía un ajuste monstruoso, durísimo, de 8.000 millones en un año, o hacía un ajuste que debería rondar los 4.000 millones de dólares en un año, y obtenía 4.000 de crédito para no hacer un ajuste tan grande. El gobierno se fue por hacer la mitad del ajuste dentro del país y obtener el resto del financiamiento fuera del país, porque es el único sitio donde nos pueden prestar y son los multilaterales. Entonces, lo que se logró con este aumento del IVA es cambiar la dirección del país, que caminaba hacia cada vez tener menos ingresos y más gastos, a un país que tiene conciencia de que tiene que solucionar su problema fiscal. Y eso es un salto enorme, y eso nos abrió las puertas a obtener el financiamiento que ya nos llegó. Miguel, esto es algo inédito. Nos dieron un crédito puente, un crédito que la CAF nos adelanta lo que será el futuro préstamo del Fondo Monetario. Esto nunca se había visto. Es realmente un reflejo de que los multilaterales sienten que el Ecuador está buscando equilibrar sus finanzas y está dispuesto a darnos una mano, pero de manera sorprendente, en el buen sentido de la palabra. ¿Logrará equilibrar las finanzas en ese sentido, al menos este año, a sabiendas de que de alguna manera el país también se ve afectado por la inestabilidad política? Pronto estaremos ya en un proceso electoral, elecciones del 2025, ¿y esto también incide, economista Albornoz? No, claro que sí. Claro que sí. La inestabilidad política obviamente incide, la inseguridad jurídica incide, la inseguridad física incide, pero dentro de eso, podríamos estar con un gobierno todavía más desfinanciado de lo que tenemos ahorita, podríamos estar con un gobierno todavía más desesperado por obtener recursos, un gobierno que podría estar sacándole plata al Banco Central, alguna de esas locuras proponiendo una ley para sacarle plata al Banco Central, alguna de esas barbaridades que son muy destructivas, y eso se evitó. Y no solo eso, sino que decidimos subir impuestos. Cuidado, no estoy diciendo que me encanta que me suban impuestos, no estoy loco. Lo que estoy diciendo es que de vez en cuando tenemos un gobierno demasiado desfinanciado,
no queda otra alternativa, y esta medicina desagradable del aumento de impuestos fue la solución menos mala que se pudo encontrar para una pésima situación. Ese es un poco mi punto. No estoy feliz que me suban impuestos, insisto. Economista Freddy Ceballos, ¿cómo lograr un equilibrio fiscal en estas condiciones económicas que tiene el país? El recurrir al incremento de impuestos y a un nuevo endeudamiento, concuerdo plenamente en que no era sino la única opción como para poder mejorar este déficit fiscal que no solo le dejó el gobierno anterior, sino es un cúmulo ya de malas decisiones y de contrataciones de deuda anteriores. Sin embargo, aquí nacen algunas inquietudes referentes a poder superar y salir avante, no solo en este espacio de gobierno, porque en realidad es muy corto, sino pensando en algo estructural a futuro, es tomar decisiones muchísimo más fuertes. Mi pregunta ahí en realidad estaría más orientada a saber si un presidente en un espacio tan corto, y perdón el término, un candidato presidente va a tomar decisiones mucho más estructurales para poder ayudar a que el camino que viene para él mismo o para otro presidente sea mucho más aplanado. ¿Cuáles son algunas de esas decisiones que debe tomar? Debe apoyar, ayudar y generar vía el Ejecutivo, vía el Legislativo, un análisis responsable del gasto de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Debe seguir trabajando, que también es una medida no tan popular, por no decir antipopular, en analizar cuál es el desembolso cierto para poder seguir alimentando la burocracia. Escuchábamos en las semanas anteriores que hay funcionarios públicos que ganan cerca de $13,000 mensuales y se acaban vía la ley de bajar, perdón el término, un probable contrato colectivo que daba prebendas similares o mayores. Entonces, desde esa perspectiva, el gobierno no solamente debe orientarse a recuperar ingresos que de alguna forma lo está pudiendo hacer, pero también analicemos desde el punto de vista de la población económicamente activa, que es otra acción que debe realizar el gobierno. De la población económicamente activa, el 60% pagamos impuestos. Y la diferencia, 40, 45, 35%, no están catastrados para pagar ni siquiera $1, porque todavía existe esa economía informal generada por beneficios propios fiscales. Entonces ahí también debe trabajar el gobierno, debe analizar la calidad del gasto. El endeudamiento no es malo per se, el endeudamiento viene ya de gobiernos anteriores. El cuestionamiento principal que hemos tenido en el anterior y varios gobiernos anteriores es saber a dónde se canalizó ese crédito. ¿Usted cree que es conveniente que un padre de familia pueda endeudarse en un banco para irse a comer, para irse de fiesta, para desmembrar todo este dinero que le dio un banco o una cooperativa para poder subsistir? Lo que el padre debería hacer es comprar o generar, en el caso de un país, elementos productivos para que este crédito se pague solo, genere excedentes y pueda la población en general tener más trabajo y el gobierno mismo percibir impuestos adicionales. Para mí, insisto, la decisión que tomó el presidente de hacer incremento de impuestos casi fue la única. Recurrir al Fondo Monetario Internacional y a los demás organismos colaterales también debemos de estar agradecidos, si el término es válido, porque hemos sido beneficiados por ese tipo de créditos. Hemos cumplido un par de deberes. El uno, el incremento del impuesto al valor agregado. El otro que viene, el presidente ya lo dijo desde el exterior, la focalización de los combustibles, principalmente los de bajo octanaje. No va a quedar otra, porque si no, contestando a su pregunta, no va a llegar a cubrir ese déficit de caja, de efectivo, aunque tengamos el crédito. Pero quedan las otras tareas pendientes que vamos a ver si el presidente tiene la decisión política de realizar estas nuevas acciones, muy necesarias. Muchas gracias. El análisis económico al economista Vicente Albornoz, reconocido economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDLA, y el economista Freddy Ceballos. Muy amables su aporte a este análisis. Muy amable, Vicente, y economista Ceballos. Gracias. Un gusto. Miguel. Muy amable siempre. Un gusto, hasta la próxima. Hola.